Muy buenas, queridos terrícolas. En el día de hoy vamos a ver un nuevo tema de análisis numérico, los métodos iterativos, que son básicamente unos algoritmos que tenemos que aplicar varias veces y que nos permiten ir aproximando a una solución de un sistema de ecuaciones, y todos van a tener una forma más o menos parecida. Y bueno, sin más dilación, empecemos con una serie de definiciones y proposiciones previas. En primer lugar, vamos a ver qué entendemos por converger. Entonces, esta definición es la definición de convergencia. Sea xk con k un número natural, una sucesión en Rn. Es decir, cada número es un número del espacio Rn. Se dice que la sucesión xk converge cuando existe límite, vaya, cuando existe un número que vamos a llamar x asterisco perteneciente a Rn, tal que se verifica la siguiente condición. El límite cuando k tiende a infinito de la norma de la diferencia, vamos a poner la norma de k menos x asterisco, es igual a 0, siendo esta aplicación de aquí que hemos utilizado una norma en Rn. Ya sabemos que puede ser cualquier norma porque estamos en un espacio de dimensión finita, y en los espacios de dimensión finita todas las normas son equivalentes. Entonces, pues, si converge para una norma, también converge para otra. Esa es la idea. Bueno, como todas las normas en Rn son equivalentes, da igual la que escojamos. Como he dicho, si converge, por ejemplo, para la norma Euclidia 2, también converge para la norma del supremo y también converge para la norma 1. Ahora bien, esto es la definición de que una sucesión converja, pero vamos a ver qué definición o qué vamos a pedirle a un método para que converja. Entonces, sea x asterisco la solución de un sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. Ya sabéis que para escribir un sistema de ecuaciones de manera reducida en forma matricial, decimos a por x igual a b, siendo a una matriz n por n, x un vector de n componentes y b también un vector de n componentes. Bueno, pues diremos que el método es convergente. Ojo, no la sucesión, sino el método, ¿vale? Es convergente cuando la sucesión perdón, está escribiendo esto aquí arriba, esto va aquí.
diremos que el método es convergente cuando la sucesión xk converja a x asterisco. Ojo aquí, para todo x0 perteneciente a Rn. Es decir, que podemos empezar con cualquier valor inicial. La sucesión la podemos empezar con 3 o con 3 millones y tiene que converger para poder decir que el método es convergente. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el método iterativo general, es decir, la fórmula básica que van a seguir el resto de métodos, que va a ser la misma, o sea, van a tener la misma estructura. Van a ser distintos, pero con la misma estructura. Todos van a seguir el método iterativo general. Y es una argumentación o un razonamiento muy sencillo, ¿vale? Dado el sistema AX igual a B, lo podemos transformar de la siguiente manera. Podemos transformar de la siguiente manera. Dada una matriz invertible Q, observemos que Q por X asterisco es igual a Q por X asterisco menos A por X asterisco más B. De forma que podemos definir la siguiente sucesión. El término xk más 1 va a ser igual a q a la menos 1, q a la menos 1 por q menos a por x del paso k más q a la menos 1 por b. Si os dais cuenta, lo que hemos hecho ha sido pasar esta q al otro lado de la ecuación, darle a esta solución el valor xk más 1 y a esta el valor xk. ¿Vale? Básicamente es la idea. Obviamente esto no demuestra que esta sucesión converja ni nada. Bueno, esto se va a abreviar la notación como m por xk más c. Bueno, c minúscula. Obviamente, pues siendo m la matriz q a la menos 1 por q menos a y el vector c es la matriz q a la menos 1 por b. Vamos a ver ahora la demostración de por qué este método converge.
Para ello vamos a hacer un lema que se llama el lema de las series de Newman. Pero antes de nada, observemos que el problema consiste en hallar el punto fijo de la transformación afín f que va de Rn en Rn y a cada x lo manda a m por x más c. Es decir, el problema que nosotros estamos considerando es en realidad un problema de método de punto fijo. Es el problema de hallar el punto fijo de esta aplicación. Nosotros sabemos cosas sobre cómo hallar los puntos fijos por cosas que vimos en el tema anterior. ¿Cómo van a ser las iteraciones? ¿Cómo va a ser la primera x? Pues la primera x es f de x0, que es m por x0 más c. La x2 será f de x1, que será m de x0 más c y luego más c. Esto lo podemos poner como m cuadrado por x0 más m por c más c. La x3 es f de x2, que será m de x0 más mc más c. Y luego fuera un más c, que lo podemos poner como m al cubo de x0 más m cuadrado c más mc más c. Bien, si veis un poco por dónde va esto, a la iteración xk más 1 será f de xk menos 1, que será m a la k más 1 de x0 más c por el sumatorio desde i igual a 0 hasta i igual a k de m a la i. Perdón, sería k menos 1. De acuerdo. Entonces, esto es a lo que queremos llegar, básicamente. Vamos a ver que pues este método converge y tal. Como digo, lo primero que vamos a ver es un lema. El lema de las series de Newman. Newman. Me parece que era con dos n's, no estoy seguro. Quizás es solo con una. Bueno, el lema dice así. Si M es una matriz tal que su norma es menor que 1, entonces suceden dos cosas. La primera, que I menos M, o sea, la identidad menos M, es invertible. Tiene determinante distinto de 0. La segunda cosa que sucede es que la serie
del sumatorio desde i igual a 0 hasta infinito de m elevado a i por c converge a la identidad menos m a la menos 1, que ya hemos dicho que existe por ser dicha matriz invertible, por c. Veamos entonces la demostración de este lema. Muy bien. Entonces, sea m tal que su norma es menor que 1. Vamos a ver en primer lugar que la identidad menos m es invertible. Y vamos a verlo por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. Es decir, supongamos que i menos m no es invertible. Que no sea invertible significa que el determinante de la matriz es nulo. Lo que significa que existe un vector v de Rn tal que aplicado a la matriz i menos m, bueno, un vector v no nulo, tal que da 0. ¿Esto qué significa? Que si despejamos de aquí significa que m por v es igual a v. ¿Qué vectores son los vectores que tienen la forma, que tienen esta forma, vaya, que al aplicarle la matriz da el mismo vector? Pues los vectores propios. Entonces m tiene un vector propio, que es v de valor propio 1. Pero entonces su radio espectral debería ser mayor o igual que 1, lo cual ya entra en contradicción con el hecho de que su norma sea menor estrictamente que 1. ¿Por qué? Pues porque hay una propiedad en la que se ve que la norma de una matriz tiene que ser mayor o igual que el máximo del valor absoluto, o sea, el máximo de todos sus valores propios. ¿De acuerdo? De manera que estamos llegando a una contradicción. Voy a escribirlo, llegando a una contradicción. Pues sabemos que 1 es menor estricto que la norma de m y sabemos que la norma de m es menor o igual que su radio espectral. Pues ya estaría. Esa parte demostrada. Vamos a ver ahora la convergencia de la suma desde i igual a 0 hasta infinito de m a la i por c. Es una serie y bueno, pues simplemente vamos a ver cómo van saliendo los términos y vamos a ver que acaba convergiendo a lo que queremos, que es i a la menos 1, o sea, i menos m a la menos 1 por c. En primer lugar, consideremos
la suma parcial que va desde i igual a 0, no hasta el infinito, sino hasta k, de m elevado a i por c. Y apliquemos la identidad menos m a la menos 1. Bueno, no, sin el menos 1, que me he liado. Si a esta suma le aplicamos esta matriz, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos, por una parte, la misma suma. Esto es por parte de la identidad, se obtiene la misma. Pero por otra parte, por parte de la m, digamos, estamos obteniendo la misma suma, pero con m elevado a i más 1. Podemos ajustar términos y poner que esto va desde i igual a 0 hasta k de m a la i por c, este se queda igual, y aquí ajustar los términos de la suma y decir que en vez de empezar en 0 empieza en 1, que en vez de acabar en k acaba en k más 1 y que sus términos son m elevado a i. ¿Vale? Estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, esta igualdad está clara, simplemente veis los términos y coinciden. Pero es que aquí tenemos una suma telescópica, ¿vale? Porque tenemos una serie y otra que tiene los mismos términos, pero siempre uno más. ¿Qué significa? Que solo va a quedar el primero de esta, es decir, solo va a sobrevivir, por así decirlo, el primer extremo de aquí y el último extremo de aquí, que son los únicos que no se van a cancelar entre sí. Pero todos los demás se van a ir cancelando mutuamente. ¿Vale? Si esta fuera la serie, pues se irían cancelando tal que así. ¿Cuál es el primer término de la primera suma? Pues m elevado a 0 es la identidad, por c es c. ¿Cuál es el último término de la segunda serie? Pues m elevado a k más 1 por c. Ahora veamos que la serie o la sucesión m elevado a k más 1 por c converge a 0. A 0. Vamos a verlo. Antes de nada, sabemos que m a la k más 1 por c es menor o igual que m a la k más 1 por la norma de c. Y que esto es a su vez menor o igual que la norma de m elevado a k más 1 por la norma de c. Sabemos que la norma de m es menor que 1 y que por lo tanto el límite cuando k tiende a infinito de la norma de m elevado a k es 0. Uniendo estos dos razonamientos que acabamos de hacer, tenemos que el límite cuando k tiende a infinito de la norma de m a la k más 1 por c es 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que deducimos de aquí? Pues que el límite cuando k tiende a infinito de la matriz i menos m por la suma
que realmente ahora se convierte, ya no es una suma parcial, sino que es una serie desde i igual a 0 hasta infinito de m elevado a i por c, es igual al límite cuando k tiende a infinito de c menos m a la k más 1 por c. Pero ya hemos visto que todo esto tiende a 0. Por lo tanto, esto es igual a c, que no depende de k y por lo tanto pues su límite es el mismo. Es decir, que la suma desde i igual a 1 a 0 hasta infinito de m elevado a i por c es igual a i menos m a la menos 1 por c, que era precisamente lo que queríamos demostrar. Muy bien, pues vamos a ver ahora entonces cómo podemos demostrar que el método iterativo del que vimos previamente converge. Antes de nada vamos a ver una observación que, bueno, dice así: la hipótesis de la norma que hemos puesto para m, ¿qué hipótesis hemos puesto? Pues que su norma sea menor que 1. Pues es equivalente a que la transformación f sea contractiva. O sea, si nos damos cuenta realmente cuando hemos dicho la norma de m tiene que ser menor que 1, en realidad eso es lo mismo que decir que f, la aplicación esta transformación afín, sea contractiva. ¿Y qué es lo que estamos buscando? El punto fijo. Luego esto ya nos recuerda mucho a el método del punto fijo para que vimos para encontrar raíces. Démonos cuenta que f de x menos f de y es igual a m por x más c menos m por y más c, que es igual a m por x más menos y. Es decir, que al final que f sea contractiva es equivalente a que la norma de m sea menor que 1. Pero bueno, esto es simplemente una observación, no es algo fundamental en la demostración, simplemente es algo que nos puede ayudar a entenderlo mejor y a recordar mejor la demostración. Vamos ya con el teorema. El método iterativo x a la k más 1 igual a m por x k más c, con m igual a q a la menos 1 por q menos a y c igual a q menos 1 por b, converge o es convergente si y solo si el radio espectral de m es estrictamente menor que 1. Y vamos sin más dilación con la demostración.
vamos a demostrar primero el recíproco, es decir, vamos a ver que si el radio espectral de m es menor que 1, entonces este método converge. Supongamos que el radio espectral de m es menor que 1 y sea epsilon igual a 1 menos el radio espectral de m entre 2, que es obviamente un número positivo por la hipótesis que hemos hecho. Entonces, y esto es una propiedad del radio espectral, existe una norma en Rn tal que la norma de m es menor o igual que el radio espectral de m más epsilon. ¿Pero cuánto vale esto? Pues esto vale el radio espectral de m más 1 menos el radio espectral de m entre 2. Es decir, que esto es igual a 1 más el radio espectral de m entre 2. Es decir, estamos haciendo como la media aritmética entre 1 y el radio espectral. Pero ojo que el radio espectral es estrictamente menor que 1, así que la media aritmética entre ellos dos también debe ser estrictamente menor que 1. Nunca va a poder llegar a ser igual. Así, claro, lo que acabamos de ver es que la norma de m es menor que 1. O sea, en realidad podríamos haber impuesto esa condición desde el principio, pero lo hemos hecho con el radio espectral porque así es, bueno, es más adecuado. ¿Cuánto vale la norma de x k más 1 menos i menos m a la menos 1 por c? Bueno, pues vamos a sustituir cada uno de estos valores. ¿Cuánto vale xk más 1? Pues es m por xk más c. Bueno, directamente lo vamos a poner en función de x sub 0. Es m a la k más 1 por x0 más el sumatorio desde i igual a 0 hasta k de m elevado a i por c menos i menos m a la menos 1 por c. Esto es a su vez menor o igual que si sacamos el m a la k más 1 fuera y dejamos entonces en una norma, por así decirlo, dejamos m a la i por c menos i menos m a la menos 1 por c, con i yendo desde 0 hasta k. Pero es que esto de aquí tiende a 0 cuando k tiende a infinito. Y vamos a ver por qué. Porque quizás no se ve directamente, pero es realmente muy fácil. Por una parte, m a la k más 1 por x0 es menor o igual que m a la k más 1 por la norma de x0. Y esto significa que el límite cuando k tiende a infinito de la norma de m a la k más 1 por x0 es menor o igual que el límite cuando k tiende a infinito de la norma de m a la k más 1 por la norma de x0. El 0 arriba, perdón. Y esto es 0. ¿Por qué? Pues porque este está acotado
y la norma de m es menor, estrictamente menor que 1. Por otra parte, el límite cuando k tiende a infinito de la norma del sumatorio desde i igual a 0 hasta k de m a la i por c menos la identidad menos m a la menos 1 por c es menor o igual, bueno, directamente es 0 por el lema anterior, por el lema de las series de Newman que hemos visto. O sea, acabamos de ver que esta suma converge a este valor, con lo cual si estamos restándolos en el infinito tienen que ser 0 porque valen lo mismo, su límite es el mismo. ¿Qué deducimos de todo esto? Pues que x a la k más 1 converge a i menos m a la menos 1 por c, y esto vamos a ver que es igual a x asterisco. Vamos a ver por qué. ¿Cuánto vale i menos m a la menos 1 por c? Esto es i menos q a la menos 1 por q menos a la menos 1 por c. Esto es i menos i más q a la menos 1 por a la menos 1. Estas dos obviamente se cancelan por c y esto me queda q a la menos 1 por a la menos 1 por c. Esto es a la menos 1 por q por c. Esto es igual a la menos 1 por q a la menos 1 por b. Y esto es igual a la menos 1 por b, que es igual a x estrella. Y con esto habríamos demostrado que si el radio espectral de m es menor que 1, el método iterativo en general que vimos, sea cual sea la q, es decir, esto vale para q cualquier matriz invertible, pues es convergente. Vamos a ver ahora el recíproco de este teorema. Es decir, vamos a demostrar que si converge, entonces el radio espectral es menor que 1. Supongamos que el método converge, que el método converja significa, recuerdo, que la serie, o sea, la sucesión es convergente para cualquier x sub 0 que tomemos. Y supongamos también que el radio espectral de m es mayor o igual que 1 por reducción al absurdo. Es decir, vamos a ver que llegamos a un absurdo, a una contradicción con esta suposición. Sea v un vector propio de m de valor propio lambda, de valor propio lambda, con el valor absoluto de lambda mayor estricto que 1, que existe, sabemos que existe por ser el radio espectral de m mayor que 1. Tomamos
x0, es decir, empezamos la sucesión con v y la empezamos al mismo tiempo con el 0. Así, la serie, o sea, la sucesión xk y, bueno, para diferenciarlo le vamos a poner un gorrito al x0 y x gorro k o x barra k son dos sucesiones que, ojo, deben tener el mismo límite. Con el mismo límite. Deben converger ambas a x estrella. Por tanto, la sucesión de la diferencia entre ambas, es decir, xk menos x barra k, es una sucesión con límite 0. Muy bien, vamos a ver si eso es cierto. Por una parte, x a la k más 1 es igual a m a la k más 1 por x0 más la suma desde i igual a 0 hasta infinito, no, hasta k más 1, hasta k, perdón, de m a la i por c. Y esto es igual a lambda a la k más 1 por v más el sumatorio desde i igual a 0 hasta k de m a la i por c. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque m por x, recordemos que x0 es v, m por v es v, por lo tanto m, bueno, es lambda por v, luego m a la k más 1 por v es lambda a la k más 1 por v. Y tenemos también por otro lado que la serie x barra, la sucesión x barra, es m a la k más 1 por x0, pero recordemos que x0 es 0, con lo cual esta sucesión, si este de aquí es 0, todo ese término se va y solo nos queda la suma desde i igual a 0 hasta k de m elevado a i por c. Tenemos esto. Luego, el límite cuando k tiende a infinito de la norma de la diferencia de k más 1 menos x barra k más 1 es igual al límite cuando k tiende a infinito de la norma de lambda elevado a k más 1 por v. ¿Por qué? Pues porque al restar este con este se nos va a ir el término de la suma y solo nos va a quedar el término del lambda elevado a k más 1 por v. Pero es que esto es igual, de aquí podemos sacar lambda porque es un número real, con el valor absoluto elevado a k más 1 por v. ¿Cuánto vale esto? Pues este límite vale 1 si lambda es igual a 1, o vale infinito si el valor absoluto de lambda es mayor que 1. Pero no puede valer 0 porque para valer 0 tendría que valer el valor absoluto de lambda menos que 1. Y esta opción la tenemos desechada por hipótesis. Hemos cogido un lambda, recordemos, con valor absoluto mayor que 1. Es decir, que el límite o es 1 o es infinito. Perdón, esto no es 1, esto es la norma de v.
en ningún caso es 0, con lo cual estas ambas opciones son una contradicción con nuestra hipótesis de que el límite debía ser 0. Por lo tanto, la hipótesis que hemos hecho de que el radio espectral de lambda de m podía ser mayor o igual que 1 es falaz. Si el método converge, entonces necesariamente el radio espectral de m es mayor o igual que 1. ¿Esto qué nos dice? Que cuando veamos un método iterativo, ya sea el método de Richardson, el de Jacobi, el método SOR, lo que nos vamos a tener que fijar es en el radio espectral de la m. Y si conseguimos demostrar que el radio espectral de la m es menor que 1, ya habremos demostrado que ese método converge. No tendremos que ir viendo método por método, caso por caso, para que converja. Simplemente demostrar que el radio espectral de la m es menor que 1. Bueno, eso ha sido todo y hasta la próxima.